¿Por qué estudiar matemáticas? Los problemas, ahora vamos a estar en la parte de la estructura en el álgebra. Resulta que si vamos a hablar de la estructura en el álgebra, pues tendría que dar toda la secuencia de la enseñanza algebraica, pero yo les planteaba a ustedes en un video anterior los planteamientos diferentes que se hacen de los problemas. El enfoque que voy a dar aquí es simplemente para aquellos problemas de tercer nivel donde vienen relacionados con una situación cotidiana, diaria o experimental y que la vamos a traducir a fórmulas, que es el entrenamiento básico que busco mostrar en esta parte de los problemas, porque adicionalmente los ejercicios que se vuelven problemas básicos referentes a los ejercicios de todo nivel, pues obviamente hay una cadena total presentada en los libros de álgebra. Entonces, vamos a hablar sobre esto. En la estructura del álgebra, en la primera parte, después de ver las operaciones básicas de suma, resta, multiplicación, división, mínimo común múltiplo, máximo común divisor, y en algunos casos, si se logra ver el tema de potencias, la radicación y la forma, digamos, simplificada de la logaritmación, pues entramos a ver algo fundamental en el tema de los problemas. Son las ecuaciones de primer grado con una incógnita. Estas ecuaciones, como tienen una forma de realizarlas y plantearlas, es importante hacer un entrenamiento y focalizarlos en eso. Vuelve aquí alguien a decirme, pero es que esto no lo voy a aplicar en la vida cotidiana. Ojo, cuando llegamos a estas ecuaciones de primer grado de una incógnita, cambian el tipo de problemas o digamos sube el nivel, como hablábamos de un videojuego, para nosotros realizar problemas y entender el mundo externo. La primera, digamos, el primer punto fuerte que uno tiene son las ecuaciones de primer grado con una incógnita. Y entonces, traducir esa situación a un problema es la mayor dificultad para los estudiantes. Vuelvo y repito, la mayoría de estudiantes se acostumbran a hacer los ejercicios que se los dicten. Le dictan el ejercicio y se resuelve la ecuación. Pero tienen mucha dificultad al tomar el problema y traducirlo en una ecuación. Entonces, esa parte hay que practicarlo bastante y es recomendable tener ese entrenamiento si tú quieres seguir en las ciencias, sea ingeniería, sea administración, sea matemáticas, físicas o todas las áreas indicadas con los números, porque vas desarrollando una capacidad neuronal. Cada vez, digamos, tus conexiones sinápticas generan mayores habilidades en la resolución de estos tipos de problemas y alcanzas un nivel para administrar situaciones más complejas. Después de ver las ecuaciones de primer grado con una incógnita, hay que hacer énfasis en dos temas. Las ecuaciones fraccionarias, que son un segundo nivel de entrenamiento. Estas ecuaciones de primer grado con una incógnita, pues tienen situaciones donde se plantean con fraccionarios y tienden a ser un poco más complejas y es un segundo nivel. Otro tema importante es los problemas de los móviles. Los problemas de los móviles generalmente a veces no se tratan en los colegios, pero los móviles son una base fundamental cuando nosotros entramos a estudiar la física. En la física, cuando ustedes miran movimiento uniforme, generalmente los problemas de los móviles se presentan. Recuerden el ejercicio de un auto que viene en una dirección y otro en otra dirección a distintas velocidades y que dónde se encuentran o que uno persigue al otro y dónde lo va a encontrar. Pues eso tiene que ver con los problemas de los móviles y es importante hacer ese entrenamiento mental. Después de esto, ya logrado ese análisis, pues pasamos de las ecuaciones de primer grado con una incógnita a las ecuaciones de segundo grado con una incógnita. Las ecuaciones de segundo grado con una incógnita tienen la particularidad que se basan en la famosa fórmula que todo el mundo le hace el pero, que es la fórmula cuadrática. Y estos sistemas de ejercicios pues tienden a ser un entrenamiento aún más complejo. Después hablaré de la fórmula cuadrática dándola como ejemplo, pero de una vez les anticipo que el entrenamiento mental que ustedes están haciendo, recuerden, esto puede que de alguna forma no lo apliquen en la vida diaria tal como es el problema. Lo que a ustedes les debe interesar es el entrenamiento abstracto, el entrenamiento mental que está realizando su mente para que ella se vuelva cada vez más compleja, más analítica y tenga más capacidades para administrar situaciones complejas en la vida cotidiana. Después de pasar de las ecuaciones de segundo grado, también hay que hablar que por otro lado entramos en un tema que en el álgebra de Baldor lo tratan interesantemente, que son las fórmulas. Hay que recalcar
que aquí hablan de ecuaciones, fórmulas y funciones. La ecuación se puede traducir o se puede definir como una igualdad, y una ecuación algebraica es donde existe una igualdad, donde existe expresiones con letras. Y la idea de resolver esa igualdad es que encontremos el valor de esa letra para que esa igualdad se cumpla. Las fórmulas son expresiones en muchas áreas de la ciencia que utilizan caracteres determinados. Por ejemplo, en la matemática, pues hay muchas fórmulas y que representan algo coherente o algo que se ha estudiado. Generalmente las fórmulas que nosotros vemos, pues simplemente se pueden traducir que son igualdades con varias letras. Y estas pues vienen derivado de algo que nosotros conocemos como las funciones, donde las funciones es que por medios experimentales se logra relacionar dos o más variables. Entonces se hace el experimento y se nota que hay una relación entre una variable que es independiente y otra que es dependiente de la anterior. Y cuando se logran esas relaciones aparecen las famosas fórmulas. Pero, ¿qué quiero decir con esto o cuál es el punto acá? En la parte de álgebra de las fórmulas es importante, es que esto se obvia muchas veces, estas dos partes que voy a hablar, es el entrenamiento de poder interpretar situaciones prácticas y traducirlo en letras, donde generalmente las últimas letras del abecedario representan las variables y las primeras letras las constantes. O sea, constantes son números que van a estar fijos y las variables pues que pueden ser cualquier valor. Eso al principio es difícil de comprender y esto generalmente se obvia, como muestro ahí en el ejemplo, con el tema de las fórmulas. Las fórmulas hay que hacer una práctica para que mentalmente entrenemos y practiquemos para poder comprender cómo traducir las situaciones reales a una fórmula matemática. Y adicionalmente, después de las fórmulas, vendría derivado el tema de las funciones. Las funciones es un tema que lo voy a tratar después, pero aquí la parte que importa en el álgebra es la relación de proporcionalidad. Entonces tú ya sabes plantear una fórmula, pero hay otra manera donde también estas fórmulas se relacionan y es por la idea de la proporcionalidad, donde tú explicas cuando dos valores son directamente proporcionales entre ellos o inversamente proporcional. Este tema es bastante importante, estos dos temas, y todo obviamente lo anterior, pero estos tienen un concepto para que tu mente se entrene, se amplíe para el tema del cálculo. Y si vas a niveles superiores, se necesita manejar esto muy bien. Finalmente, nosotros, derivados de todas estas situaciones, llegamos a un tema importante que nos crea un grado de complejidad en nuestra mente para la resolución de problemas, que logras un nivel, digamos, bien importante en este videojuego, que es cuando logras plantear sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas. Ojo con eso, dentro del álgebra se enseñan sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas y de tres ecuaciones con tres incógnitas, pero se ponen los ejercicios. Repito, aquí estoy hablando cuando ustedes hacen el planteamiento, es con ejercicios. Entonces tienen que convertir una situación en palabras planteadas de un problema y traducirlo en ecuaciones para encontrar la solución. Este entrenamiento es fundamental y nos permite lograr un nivel de complejidad bastante interesante que nos va a preparar para entrar al tema de la trigonometría y luego entrar al tema del cálculo. Y si tú solo sigues hasta ahí, créeme que si tú haces este tipo de entrenamiento de lo que aquí planteo, tu mente ha logrado un grado de complejidad que te permite manejarte en varias áreas y que de alguna manera podrás explotar para administrar, organizar y tener la capacidad de tener una ventaja sobre las personas que no entrenaron para cumplir ciertas tareas que son más complejas. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho.